Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro bloque más del Circo de la Vida. Como les había adelantado al principio del programa, íbamos a tener varios invitados. Ahora voy a tener la posibilidad de charlar con una persona que conocí hace unos meses, el señor Federico Lande. Él ya estaba en Rosario, yo lo conocí ahora, pero él ya venía en Rosario, ya estaba haciendo daño por varios lugares. Pero bueno, un psicólogo acá de la ciudad que viene proponiendo esto que les leí al primer programa. Yo traje el librito de Fede, estuvimos charlándolo, estuvimos leyendo algunas notas de la psicología de la actividad física. Y como les había prometido en el primer programa de este mes de marzo, era la idea de poder tener un contacto telefónico con él, poder charlar un poco más, compartir esto que me pareció un punto súper necesario e importante y bueno, poder llegar a ustedes y que lo puedan escuchar. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Pablo? Muchas gracias por la llamada. No, un placer. Aparte ya había hecho el compromiso de que lo iba a hacer y me debía acá a la audiencia que antes de cerrar marzo lográramos encontrarnos. Vos sabés que sé que tenés ahí a mano el librito que Sí, estuviste señor. escribiendo, que presentaste, del cual yo me lo traje la primera semana y como vi a Machete trabajé la contratapa, abrí un poco y planteaba esto que me resultaba tan interesante de ¿qué entendemos por actividad física? Perfecto. Y yo también estuve haciendo mi tarea y estuve leyendo tu ensayo sobre las condiciones de subjetivación de los nativos digitales de pulgares veloces y el rol del psicólogo en el territorio educativo. Me, me encantó tu ensayo. Como vos decías en un momento fuera de la charla, eh, que bueno, tuviste que hacer a través de una orientación que es psicoanalítica y mi trabajo no va por ese carril. Yo soy más, me identifico más con los modelos cognitivos conductuales. De cualquier manera, cuando nombrás acerca de la importancia del rol del psicólogo en estos tipos de territorios, nosotros lo usamos, los cognitivos conductuales hablamos de contexto, vos lo llamás territorio, que también tiene totalmente otra connotación. Me empecé a sentir bastante identificado con lo que era también mis inicios en el trabajo de la actividad física. No sentía, en general es algo que me pasa siempre, que no me siento ni en el territorio, llamarlo como quiera, o en el contexto laboral, siempre cómodo. Me siento con una incomodidad que es la que me motiva a pensar otras cosas y también a generar nuevos territorios y nuevos contextos. Ya sea lo educativo, como puede ser un gimnasio, como puede ser un consultorio, lo que puede llegar a ser un club. Y demás son territorios que a los psicólogos no nos, siguiendo la metáfora deportiva, no nos entrenan para trabajar en esos lugares. Entonces, un poco uno se va haciendo el camino eligiendo a las personas para los cuales, viste, transitar esos territorios, esos caminos. En ese contexto, creo que estamos bastante alineados, Pablo. No sé cómo lo pensás. Sí, vos sabés que a mí, por ejemplo, esta categoría de territorio, viste que para un ensayo académico, para un escrito académico, te piden cierta delimitación conceptual. Y yo con mi primer tutor, que me acompañó muchísimo, Nicolás Milona, me pasó que, claro, él me sugería tomar un concepto ya logrado. Y yo en algún punto, tratando de buscar una configuración más personal y propia, no me cerraba, porque a mí no me cerraba ni puntualmente el que tomo ahí en un punto de Guattari, no me terminaba de cerrar lo que yo quería plantear. Entonces yo le decía, yo quiero hacer una construcción yo, de qué estoy diciendo yo cuando digo territorio, por venir de una experiencia barrial, de laburo, de haber empezado a pensar mucho desde la educación popular, sobre todo empezar a tomar esto de la configuración, de decir, a ver, los ambientes, los contextos, los lugares se configuran con la multiplicidad de cosas que están pasando ahí y no son siempre lo mismo, no son ahistóricos. Entonces como que no me terminaba de cerrar una configuración posible de territorio. Pero más allá de eso dije, bueno, me tengo que conformar, tengo que escribir algo, tengo que recibirme, tengo que aceptar el territorio, o sea, tengo que ajustarme a lo académico y tengo que Exacto. poder configurar algo ahí. Y terminé tomando esto a partir de este contacto con un librito que me sugirió mi segundo tutor, Andrés Malkovich, de Magalí Besón, donde Magalí tomaba Deleuze y planteaba ahí una manera interesante que yo dije, che, estamos diciendo lo mismo a pesar de estar parado en lugares distintos, porque eso es lo que Exacto. yo comparto con lo que vos decís, el día que
que nos conocimos, que yo hablé de ese curso, digamos, sobre la psicología del deporte y la actividad física, tanto cuando te escuchaba vos como cuando lo escuchaba Sechi y cuando iba pensando algunas cosas, digo, che, por ahí, ellos vienen desde otras orientaciones. Y independientemente de las orientaciones, nos damos cuenta que en la praxis, en el campo, en el encuentro, uno no va con el cuaderno, con la carpeta, con la mochila, con la caja de herramienta teórica. Uno va con lo que uno adopta como estilo personal de trabajo y todo ese bagaje teórico lo pone a jugar en virtud de construir algo posible. Y en ese sentido es donde se volvía interesante encontrarse y perder también este gran vicio que tiene la academia hoy, que es como esta defensa a ultranza a veces de que para yo justificar mi corriente es en virtud de desmedro de la contraria. Yo ahora estoy Exacto. leyendo a Klein, por ejemplo, que en mi carrera, en 3 4 de las materias está en la bibliografía, no se la da, es una realidad, en la UNR no se la da Melanie Klein. Estoy haciendo una carrera de posgrado, empecé ahora una especialización en psicodiagnóstico, que dije, quiero tener un campo amplio para nutrir otras cosas, y me encuentro que todos los test, todo lo que aparece, tiene una gran raíz de análisis desde la lectura kleiniana. Y digo, Exacto. ¿cómo voy a hacer para empezar a meterme en un tema si no tengo las bases? Entonces me fui a leer, por ejemplo, Melanie Klein. Y me dio una angustia bárbara no haberme encontrado con Klein antes en la carrera, habiendo avanzado en la lectura. Y digo, ¿viste? Es como esos modelos que se desplazan. Sí, Llego en tal año tal cosa, o en tal universidad tal lectura, en tal otra, y nos pone las ojeras y no nos permite ver que hay mucho más allá de lo que yo leí, de lo que yo me encontré. Y bueno, exacto. es así. Vos en un momento hablabas acerca de la incomodidad. Yo creo que es el motor en el cual yo siento que- que me moviliza realmente en el sentido de poder construir algo o no quedarme en la queja y al mismo tiempo también a veces creo que no solo quedarme en la lectura, que por lo menos lo que aprendí en la actividad física y en el deporte, mi trabajo fue contrario a lo que venía haciendo siempre. Fue desde el territorio, escuchar a la gente, ver las incomodidades mías, la de los pacientes, la de la gente con la que me fui rodeando, en las cuales yo tenía mucho para aportar en un principio, o sea que estaba más que nada en esa instancia de la duda y de preguntar mucho y ver las expresiones de mis colegas, de los pacientes, de los kinesiólogos, de los traumatólogos, de los profes de educación física que era con lo que yo me iba quedando, digamos. Y digo, ¿qué puede hacer un psicólogo al final de cuentas? Más allá de que estamos bastante sesgados por los modelos, qué podíamos hacer nosotros? Que al final era movernos. ¿Qué podemos hacer? Y movernos. Eh, por ejemplo, el territorio o el contexto del consultorio es un lugar donde en general la sensación es de que hay de poco movimiento físico, sí que hay, por supuesto, mucho movimiento mental desde ya y se mueven muchísimo las emociones, pero sí, al hablar de actividad física y deporte, yo voy directo al cuerpo, digamos. Creo que es el primer territorio, básicamente, en el cual creo que todo se empieza a gestar. Y sentía esto de que, por ejemplo, los abordajes para la depresión en general están muy centrados en el complemento entre la psicoterapia y la psicofarmacología, por ejemplo. Pero el paciente cuando se encuentra con el psicólogo sigue teniendo comportamientos que en general tiene durante la mayor parte del día, que es seguir estando sentado o si estaba en un diván, acostarse, digamos. Entonces yo veía que a través del territorio del cuerpo seguíamos haciendo lo mismo los psicólogos. Entonces empecé a investigar la idea de qué efecto tiene el movimiento del cuerpo en la salud mental, digamos. Es como un campo poco explorado realmente en la academia, defendiendo un montón de otras cosas. Y vuelvo al mismo tiempo, la sensación de incomodidad que yo sigo sintiendo, pero ahora mucho menos, que me generaba la academia, lo que yo ya sabía sobre los tratamientos clásicos de depresión, por ejemplo, que combinado entre psicoterapia y psicofármaco, como te decía. Entonces creo que era la incomodidad que pude empezar a ver
en el otro, digamos. En general, en principio fue con los pacientes. O sabes que esto de la incomodidad a mí es algo que me movilizaba mucho a escribir y pensar y encontrarme, porque cuando voy hablando con compañeros, cuando iba hablando con otros referentes, con algunas cuestiones, siempre aparecía ahí como un punto medio raro o complejo que era decir, bueno, pero esto me interpela en tal lugar y ¿qué hago con eso? ¿Me hago cargo, no me hago cargo? ¿Lo ubico, no lo ubico? ¿Lo dejo, lo tomo? De hecho, yo cuando tomo esta conjunción de, que no llega a ser genealógica, pero esto de plantear nativos digitales pulgares veloces, por ejemplo, Sí, sí. yo decía, ¿por qué me atraía eso? Yo di clases muchos años en una primaria de tecnología y robótica, ¿viste? Entonces me Ujú, encontraba con estos niños de 12, 11 y 13 años ujú. que en un momento dije, uy, che, me están metiendo preguntas, cosas, situaciones que están a una Exactamente. velocidad que no es la mía. Y sin embargo yo vengo de la generación donde se suponíamos que éramos los primeros, los millennials, o los primeros Es- entrando ya medio ahí adoptados, y no sé. heredados Sí, con sí. 35 casi, no tanto, pero estoy ahí dentro de la rama, pero éramos los que estábamos ahí empezando. Y yo me formé como técnico en informática. Yo me acordaba el otro día cuando habíamos tenido la charla de que cuando se presentaba César decía que él venía como técnico, una mirada, digo, a mí me pasó mucho lo mismo. Yo vengo con una cabeza de una escuela técnica, una formación de que todo tiene un objetivo, todo tiene una hipótesis, hay que corroborar una hipótesis y eso se corrobora en el campo. Entonces, Exacto, exacto. en esa conjunción digo, che, pero no me es tan ajeno esto, yo estoy en el ámbito educativo, en el campo, veo algunos desarrollos de estos niños, pero a la vez veo esta problemática de decir lo que algunos leen como una problemática, yo lo veo también como una condición de posibilidad. Entonces, esto de que son nativos de una era está claro, de una era basada por la tecnología, pero me conmovió mucho este filósofo español Serres en su relato de Pulgarcita, porque tipo dice, tienen todo el alcance del pulgar. Y yo le agregaba lo de veloces, porque Sí, en sí, realidad decía, en el marco del capitalismo, del neoliberalismo y el contexto actual, la velocidad no es una virtud, es una sí. condición de imposición. Entonces, la complejidad está en esto de la velocidad. No es solo una virtud, no es la capacidad que ellos tienen de absorber, de producir y de generar, sino que también en qué contexto están puestos de producción. Entonces, ¿cómo se da la frustración ahí? ¿Cuáles son los tiempos de espera? ¿Cuál es la posibilidad de escucha? ¿Qué pasa cuando yo no tengo un acceso a algo? ¿Cómo entran a jugar los medios? Mm. ¿Qué pasa cuando el medio está carente? ¿Qué pasó ahí en casa? ¿Viste esto que hablábamos fuera del aire primero? Si estamos en la cuarentena, para que la gente vea que si bien estamos en un contacto virtual, estamos en realidad, el programa sale ahora el 26 de marzo, estamos situados, hoy es 25, estamos grabando un día antes para poder tener todo en condiciones, pero decir, ¿qué pasa cuando estoy en casa Mm, y venía acostumbrado a toda esta vertiginosidad y nos están pidiendo darle stop a lo mm. tecnológico? Porque dice, che, los equipos salud necesitan los sistemas, esto Ah, paren un poco de consumir, nos ofrecieron algo, nos volvieron consumidores. Nos exacto. donaron a los inmigrantes una consumición que no era propia y dijeron, ustedes tienen que ir por acá, y ahora Sí, vienen de golpe, en el momento donde vos te metés dentro de tu casa, que dijiste, bueno, me saturo en los medios, dicen, por favor, basta, paren de consumir. exacto, exacto. Es complejo cómo se construyen los escenarios. Lo que vos decís de tener todo el, bueno, quien citás que tener todo el alcance del pulgar, me encantó. Eh, También me parece interesante lo que vos planteás porque eh, acordate lo del rol del psicólogo que hablábamos y la función de la academia en el chipeo de las mentes de los futuros colegas. Eh, También el sesgo tan negativo que fui escuchando hasta que me abrí un poco más a entender el movimiento, a la tecnología, digamos. No encontraba colega que le dé un espacio a lo que nosotros llamamos tecnología de tipo positiva, en el sentido de que generen bienestar, salud, y sean como una especie de herramienta más, no la única, obvio, pero una herramienta más. Y me parece que si vos venís de ese mundo, ahora entiendo un poco más también el hecho de que obviamente uno puede criticar, porque evidentemente las cosas a veces se escapan del pulgar de uno y pasan a otras zonas, pero me parece que ya es momento en donde en la academia haya un espacio más importante en relación al efecto de la tecnología en la salud. Cosa que me da la sensación de que va a tardar años en generarse ese espacio.
Y a veces creo que esta charla también tiene lo que genera en mí una incomodidad nuevamente, en el sentido de decir, bueno, al final me encantaría estar haciendo otra cosa, pero tenemos que hablar de esto porque si no hablamos nosotros de esto, a lo mejor no tiene ningún efecto, pero al menos lo tienen nosotros, ¿me entendés? Tal Buscar cual. también de que la academia también tiene que estar centrada en el futuro colega, digamos. Como a vos te pasó con los alumnos de 12, 13, 14 años, vos ahí tuviste la lucidez de darte cuenta, pero pará, si esto es lo que ellos me están intentando transmitir, ¿qué les va a hacer funcional a ellos? ¿Qué les va a hacer de alguna manera poder revelarse también? Tal Por eso cual, tal yo cual. eso. Y ahí entra esto de poner el cuerpo. Yo creo que una vez un docente me corrigió y me dijo, nosotros estamos todo el tiempo poniendo el cuerpo. Me dice, está mal que usted me proponga que hay que poner el cuerpo. Y yo le decía, bueno, gracias por ser tan pedagógico. No, pero es un personaje de la facultad interesante. Le digo, bueno, pero en realidad uno no se... Cuando habla, pensémoslo un poquito más metafóricamente, y el poner el cuerpo no es solamente en un acto de presencia, sino que es también permitirse dejarse atravesar por todas las cuestiones que están ahí puestas a disposición y decir, ¿qué hacemos? Ahora muchos colegas estaban analizando las sesiones virtuales, todo un montón de Esas son las coyunturas. barbaridades que yo he escuchado, Pablo, en la Me academia. imagino, vaya en el colegio. Todas las barbaridades que he escuchado. Eh, pero bueno, no importa. Pero, viste, es como que ahora de golpe la herramienta no es tan mala, porque la herramienta entró en un lugar y nos termina denunciando también, como todos estamos presos de lo mismo, que es la carencia. Vamos a dejarlo en carencia, no vamos a situar tanto que. Pero en la carencia es cuando uno dice, che, pero yo tengo que buscar recursos para sobrevivir. Y de golpe digo, esto que hacían estos compañeros no está tan mal, pues si ellos pueden, ¿por qué no puedo yo? Entonces, vamos a hacer la sesión virtual, vamos a hacer esto, Ya vamos a con instrumentar escuchártelo otras decir, se me herramientas. pone la piel de gallina de decir, ojalá hubiese sido esa expresión, che, esto que hicieron nuestros colegas. Ojalá, No, Pablo. olvídate. No llega nunca ni a atravesarlos, pero no importa. No, Dale. no, pero bueno, si te parece esto es un tema que podemos trabajar cuando ya no estemos en este contexto tan sensible, un día nos podemos volver a situar y le metemos. Sí, sí. Fede, yo ante todo me parece que pudimos plantear al menos un escenario de diálogo, que era también la idea que teníamos, de poder contarle a la gente desde una charla, desde algo, posturas posibles, una forma de construcción de ámbitos, de contextos, de territorios, de poder ver cómo la práctica nos lleva a tener esta ida y vuelta. Pero sobre todo te quiero agradecer dos cosas, digamos. Por un lado, la disposición, no la disposición al encuentro, sino la disposición a dejarse atravesar también por lo que el otro puede plantear. Y por otro lado, el haberme inculcado eso como aprendizaje. O sea, si algo yo me llevé del encuentro la vez pasada, fue también esta posibilidad de entender de que uno necesita convivir y poder escuchar un montón de cosas y dejarse atravesar y tomar también esto de los puntos de interés, porque hay que poner a convivir el laburo, porque cuando uno ya habla de laburo, habla de personas trabajando, entonces habla de compañeros profesionales. Si uno no pierde de vista eso, uno no está laburando con teoría, uno está laburando con personas y cuando las personas se ponen a trabajar pueden convivir juntos tranquilamente y pueden tener cada uno las herramientas que les sean más útiles para configurar su estilo y su posicionamiento. Entonces, Obviamente. en ese sentido yo me llevé mucho de aquella vez, me aprendí varias cosas, no sé si tanto de lo que tenía que ver con psicología del deporte o psicología de la actividad física, sino que me llevé más en relación a pensar el rol del profesional. Me fui bastante contento y por eso también quería que otros tengan la posibilidad, si no salís por varios lugares, pero quería que tengan la posibilidad de decir con la vida, darte voz, espacio y dejarte el No, espacio abierto. por supuesto, te agradezco las palabras, Pablo, y el territorio, digamos, al final de cuentas, también es virtual y me encantaría cuando vos lo dispongas, ahí estaré. Bueno, y ahora te propongo que te quedes atento porque después de esta entrevista voy a tener ahora una comunicación con Carla Segueso, que ella es instructora de yoga, pero también es una persona que ya te digo, desde sus primeros días de vida se le fue inculcando una nueva forma, una nueva cosmovisión de pensar su alimentación, la relación con su cuerpo. Ella volvió a esto un oficio, plantea el Nutri Yoga, lo trabaja en sus redes sociales, lo trabaja en otros lugares y ahora la vamos a invitar a que nos pueda contar y también va a empezar a formar parte de esta comunidad con una columna como para, bueno, ir llevando día a día otras formas de pensar y leernos en el espacio. Así que te agradezco y te dejo ahí, te dejo expectante para que puedas escuchar. Dale, Pablo, muchas gracias, un abrazo y saludo a todos. Saludos.